Bien, buenas tardes con todos los presentes. Muchas gracias por conectarse a esta sesión de capacitación programado por el SWIT Sinafil. El día de hoy hemos organizado una sesión en la cual nos está acompañando como ponente el doctor José Matos Pérez. Él es analista de la DICEF. Va a hablar sobre los precedentes del TFL. Creo yo es una voz autorizada en la materia que el día de hoy vamos a tratar. Le agradecemos haber aceptado la invitación a participar de esta sesión de capacitación. El doctor José Matos es especialista en Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Trabaja en la DICEF, nos supervisa a todos nosotros y siempre está presto a escucharnos y a compartir sus conocimientos. Sin mayor preámbulo, dejamos al doctor José Matos para que nos comparta su material. Sí, muy buenas tardes a todos, a todas. En primer lugar, ¿no? Agradecer al sindicato por realizar estas, ¿no? Capacitaciones con el objeto que tienen de potenciar más aún, ¿no? Las habilidades del personal inspectivo, del personal administrativo afiliado al sindicato. Y esta ya es la segunda oportunidad que me invitan. Creo que hace 2 años me habían invitado para hablar un poco de las reformas del sistema inspectivo. Y en esta oportunidad se me ha pedido hablar un poco sobre los precedentes emitidos por el Tribunal de Fiscalización Laboral, ¿no? A partir, digamos, de su aplicación. En todo caso, lo que voy a tratar de hacer, ¿no? Es hablar un poco de qué debemos entender por precedentes vinculantes dentro de las disposiciones y después entrar un poco a conversar sobre algunos precedentes vinculantes debido a que en total, si no mal recuerdo, eran 47 materias, ¿no? Que ha emitido el Tribunal de Fiscalización. Creo que en una sesión sería muy corto tocar todos, pero sí lo que voy a tratar de hacer es dar ciertas pautas de cómo debemos entender un precedente, cuál es su margen de obligatoriedad, su ámbito de aplicación, y después de ahí hablar de algunos precedentes emitidos por el tribunal, ¿no? Pero haciendo una división entre los sociolaborales, los de obstrucción a la labor inspectiva y los propios que son del procedimiento, digamos, administrativo, incluso del propio procedimiento que tiene el Tribunal de Fiscalización. Entonces, y claro, ¿no? Uno se pregunta ahí si son propiamente precedentes vinculantes, ¿no? Esos tipos de disposiciones, que los vamos a conversar también. En todo eso he preparado un PPT, ¿no? Y también hice una base de datos en Excel que se le he trasladado, ¿no? A los organizadores para que puedan compartir. En el Excel ustedes van a poder encontrar todos los precedentes vinculantes con los votos vinculantes, o sea, con lo que es el elemento de precedente vinculante, porque acuérdense que la forma por la cual se aplica o se admite un precedente, ¿no? Es a través de un acto administrativo, que es una resolución de sala plena, ¿no? Que su propia norma señala ese procedimiento. Pero también a su vez, ese acto administrativo, que puede ser que resuelva un caso en particular o que sea de manera general, contiene un elemento de aplicación obligatoria a todo el sistema de inspección, a partir de su publicación para adelante, ¿no? Entonces, y claro, eso también lo vamos a comentar un poquito, y ese Excel les va a ayudar a ustedes, ¿no? Para que en todo caso, el que desea, digamos, revisarlo, ¿no? A más a fondo, dar una lectura o dividirlo en todo caso por tipo de infracción o por año, le va a permitir de una forma más rápida, ¿no? Y pedagógica poder analizar cada uno de esos precedentes. Entonces, yo voy a tratar de compartir pantalla para poder conversar e iniciar, ¿no? El tema del día de hoy. A ver, disculpe. Pues, eh, poquito. Acá le he puesto, pero me sale en otra pantalla. Aquí está. Voy a compartir en pantalla completa. Me informa si se puede ver. Confirmado, doctor, sí se ve. Muchas gracias. Entonces, el tema del día de hoy que vamos a conversar es un poco de los precedentes vinculantes del Tribunal de Fiscalización Laboral. Y en este punto tenemos que hablar un poquito de estas nociones previas de qué contiene un precedente vinculante, ¿no? Y claro, cuando hablamos de precedentes vinculantes, lo primero que tenemos que analizar es cuál es la fuente normativa de estos precedentes. Y uno va, ¿no? A lo que es el TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General, donde nos señala que una de las fuentes del procedimiento administrativo van a ser las resoluciones emitidas por la administración a través de sus tribunales
o consejos regidos por leyes especiales estableciendo criterios interpretativos de alcance general y debidamente publicadas. Estas decisiones generan precedentes administrativos. Y después en el artículo sexto del título preliminar vamos a encontrar qué es un precedente administrativo, ¿no? Y que nos señala, ¿no? Desde el inicio que los precedentes administrativos, si bien son fuentes de derecho, son los actos administrativos que van a resolver casos particulares y interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación. Constituirán precedentes administrativos de observancia obligatoria para toda la entidad mientras dicha interpretación no sea modificada. Es decir, se puede modificar un precedente administrativo y dichos actos serán publicados conforme a las reglas establecidas de la presente norma. Los criterios interpretativos establecidos por entidades podrán ser modificados y se consideran que si no es correcta la interpretación anterior o es contraria al interés general. Es decir, si nos encontramos en una manifiesta ilegalidad o que se está afectando algún interés general, la misma autoridad puede modificar sus precedentes administrativos. Y claro, la nueva interpretación no podrá aplicarse a situaciones anteriores porque se rige bajo el principio de irretroactividad de la norma. Es decir, publicado un precedente, a partir de ahí para adelante hay un elemento de obligatoriedad de cumplimiento por las autoridades que forman parte del sistema de inspección. Pero también a su vez dice, salvo que fuera un caso más favorable, es decir, se aplica retroactividad benigna de los precedentes administrativos siempre y cuando estos no hayan sido procedimientos administrativos, ¿no? En este caso serían sancionadores, que hayan quedado firmes. Por eso en el numeral 3 nos dice, en todo caso, la sola modificación de los criterios no faculta a la revisión de oficio en sede administrativa de los actos firmes. ¿Esto qué quiere decir? Que la administración, por más que ha habido un cambio, digamos, de interpretación de las disposiciones o de aplicación de la misma, no va a poder hacerse de oficio, digamos, una revisión de oficio de estos casos que ya han quedado firmes. Y cuando hablamos de actos firmes, estamos hablando de procedimientos administrativos sancionadores donde ya se ha vencido la etapa, digamos, del proceso recursivo o se ha vencido la etapa de poder impugnar esto en la vía judicial, ¿sí? Entonces, la base legal también, ¿no? Que habla sobre precedentes administrativos, lo vamos a ver o observar en el desarrollo de las disposiciones del Tribunal de Fiscalización Laboral. Por eso en su artículo 2 dice, ¿no? Y ya va estableciendo un poco la forma. Los pronunciamientos que determine, ¿no? En sala plena del tribunal constituyen precedentes administrativos. Es decir, no es cualquier, digamos, sesión que tiene el tribunal. Es una sala plena y en esta sala plena se pueden optar los precedentes administrativos de observancia obligatoria. Pero adicionalmente, estos precedentes administrativos, ¿no? También puede ejecutar, o sea, el tribunal puede ejecutar actividades de difusión de los mismos a través de los integrantes del sistema, así como los empleados, los trabajadores y demás miembros de la sociedad civil. Entonces, cuando ustedes ven que el tribunal, cuando saca un precedente a la semana o a los días siguientes, nos hace una invitación al personal de la SUNAFIN para que pueda escuchar la aplicación de este precedente, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con esta disposición del artículo 24 del reglamento, ¿no? Que está aprobado en el Decreto Supremo 004-2017-TR. En ese sentido, el precedente administrativo, ojo, es distinto a la práctica administrativa, a la actividad consultiva o a las disposiciones generales aprobadas por una propia entidad. Cuando hablamos de práctica administrativa, no estamos hablando propiamente de un precedente administrativo, sino estamos hablando de la forma reiterada de la conducta por parte de la administración para referente a una actuación interna, por lo cual es distinto al precedente administrativo porque en el precedente administrativo no se necesita una reiteración, digamos, de los actos que realizas, ¿no? Puede ser en un solo acto, se puede emitir un precedente administrativo y no necesariamente seguir, ¿no? Observar lo anterior, ¿no? O mejor dicho, los procesos anteriores de cómo es resuelto, ¿no? Si por ahí a partir de ahí para adelante cambia el criterio. Entonces, no necesariamente tampoco se resuelve un caso en particular, puede ser un precedente administrativo de manera general, ¿no? Así también se tiene que diferenciar de la actividad consultiva, porque la actividad consultiva consiste en la expresión de opiniones administrativas sin ningún juzgamiento de caso concreto. Por ejemplo, ¿no? Cuando las autoridades solicitan una opinión legal a la oficina de asesoría jurídica, ¿no? Esa es una actividad consultiva, pero esto no tiene nada que ver con los precedentes administrativos, ¿no? Y las disposiciones generales que las autoridades, ¿no? También pueden realizar, ¿no? Las autoridades superiores pueden dictar instrucciones de servicios, directivas, protocolos o cualquier instrumento análogo, estableciendo pautas interpretativas que deben seguir las autoridades subalternas, y esto está de acuerdo al artículo
séptimo del título preliminar del tubo del LPAC, ¿no? Que es una situación distinta a los precedentes administrativos emitidos por tribunales. En ese sentido, los fundamentos de un precedente administrativo normalmente se basan en tres principios, ¿no? Brindar seguridad jurídica, establecer una relación de los procedimientos de buena fe y evitar arbitrariedades. Cuando hablamos de seguridad jurídica, lo que estamos señalando es que los asuntos resueltos, ¿no?, tienen que ser realizados bajo los mismos razonamientos y bajo las mismas consideraciones fácticas. Y cuando hablamos de buena fe, lo que se busca acá, que la administración no podrá ir en contra de los propios actos que ha emitido. Asimismo, también evitar arbitrariedad va de la mano con el principio de igualdad, es decir, evitar tratos desiguales frente a situaciones sustancialmente iguales. Entonces, estos tres elementos o tres principios van de la mano con el precedente administrativo que busca, digamos, dar cierta seguridad a los administrados, ¿no?, que la administración actúe de buena fe y no puede emitir actos contrarios a los actos emitidos ¿no?, después de este precedente, y a su vez tratar de manera igual a los administrados en supuestos iguales. Asimismo, también los profesores, tanto Morón Urbina como Karel Poma, han definido qué se entiende por precedente administrativo, ¿no? El precedente administrativo, según el profesor Morón, es aquel acto administrativo firme que es dictado para un caso concreto. Es decir, acto administrativo que es dictado para un caso concreto, pero por su contenido tiene actitud para condicionar las resoluciones futuras de las mismas entidades, exigiéndoles seguir un contenido similar para casos similares. Igual el profesor Karel Poma nos dice, podemos definir el precedente administrativo como la fuente de derecho administrativo mediante el cual la administración pública define los criterios vinculantes a supuestos de hechos idénticos, en ejercicio de su potestad discrecional, a excepción de los supuestos en que los interés general sustente el apartamiento del mismo. Entonces, algunos elementos que hemos encontrado para constituir un precedente administrativo en su definición es que es un procedimiento administrativo no formal, ¿no?, que va a concluir de más adelante en un acto, que va a ser una fuente de derecho, porque esta aplicación o interpretación que hace el tribunal va a establecer una disposición de ser interpretada de manera distinta de ahí para adelante. Y es un criterio vinculante para toda la administración y que exige un mandato de obligatoriedad de cumplimiento a partir de su publicación. Estos elementos constituyen lo que conocemos precedentes administrativos emitidos por los tribunales. Y claro, un procedimiento del precedente administrativo, yo les decía que es un procedimiento no formalizado, pero también tiene una lógica o una finalidad que se aplica cuando hay una vaguedad normativa, es decir, cuando hay un hecho que puede ser aplicado a más de una disposición, o cuando la interpretación de esa disposición puede tener varios sentidos. En esa misma lógica, el profesor Morón Urbina nos dice, ¿no?, que debe recaer el precedente administrativo sobre situaciones no regladas plenamente, o como algunos autores denominan, cuando se presenta indeterminación normativa o interpretativa, por cuando, si no estaríamos hablando de resoluciones administrativas que se limitan a aplicar la norma expresamente de manera directa, ¿no? Entonces acá nos dice, el procedimiento del precedente administrativo se aplica a aquellas disposiciones que tienen una vaguedad, sea en su aplicación o sea en su interpretación. Ahora, cuando hablamos de procedimientos no formalizados en doctrina, se habla de dos tipos de procedimientos dentro de su clasificación: los formalizados y los no formalizados. Cuando hablamos de procedimiento formalizado es porque la propia ley establece los pasos, incluso los plazos que tiene un procedimiento administrativo. Por ejemplo, cuando revisamos el LPAC y vemos el procedimiento sancionador, el LPAC nos dice hay dos autoridades, hay dos fases, cada fase tiene un plazo para poder valorar, ¿no?, los descargos, y le tiene que dar un plazo. Vencido este, tiene un plazo no superior de 9 meses para poder emitir resolución, si no se declara la caducidad. Ahí estamos viendo un procedimiento formalizado. En cambio, en los procedimientos de aprobación de precedentes administrativos por parte de la Sala Plena del Tribunal de Fiscalización Laboral, no tiene ello. Es por eso que en esos casos yo he tratado de construir cuál sería ese procedimiento. Por ejemplo, la Sala Plena del Tribunal puede resolver casos concretos o casos de manera general, ¿sí?, pero estableciendo una pauta de obligatoriedad. Se tiene que pronunciar solamente sobre infracciones de carácter muy grave. No podría establecer precedentes sobre infracciones leves o graves porque no forma parte de su competencia. Tienen que ser resueltos por unanimidad, no pueden ser emitidos por mayoría,
¿no? Como si lo resuelven en casos particulares que no son precedentes administrativos, ¿no? Con votos incluso en discordia. Y el resultado es un acto administrativo, pero el acto administrativo, si bien resuelve un caso particular, contiene un elemento de aplicación general y de obligatoriedad, y tiene que cumplir con la formalidad de la publicación, ¿sí? Con estos elementos podemos decir que estamos plenamente en un procedimiento para aprobar por parte del tribunal de un precedente administrativo, ¿no? Si hubiera ahí, si no fuera por unanimidad del tribunal, si fuera sobre una infracción que no es muy grave, podríamos ver un vicio en el procedimiento de aprobación del precedente administrativo por parte de la autoridad. Incluso, ¿no? Pongamos, ¿no? En la forma, si hablamos no de sala plena, sino solamente de una resolución, incluso ahí estaría yendo en contra de la forma y no se estaría aprobando procedimiento administrativo conforme a estos requisitos, ¿no? Ahora, en las fuentes del derecho, yo les decía que los procedimientos administrativos forman parte de las fuentes del derecho del tubo de la Ley de Procedimiento Administrativo General y están, ¿no? Dentro de esta pirámide, ¿no? Están por debajo de la jurisprudencia jurisdiccional y el numeral 3 nos dice, las fuentes señaladas, incluyendo los procedimientos administrativos, sirven para interpretar y delimitar el campo de aplicación del ordenamiento positivo al cual se refieren, ¿no? Y ahora entremos un poquito a los efectos del precedente administrativo, ¿no? Los actos administrativos que al resolver casos particulares interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación constituirán precedentes administrativos de observancia obligatoria para la entidad. O sea, tiene un ámbito institucional hacia el futuro. Es decir, a partir de que se aplica o se aprueba un precedente administrativo por parte del tribunal, a partir de su publicación para adelante, tiene un ámbito de obligatoriedad hacia el futuro para todos aquellos que forman parte del sistema de inspección del trabajo. Ahora, a todo ámbito de alcance funcional, apartarse del precedente puede generar una conducta arbitraria y adversa al principio de buena fe, predictividad e igualdad. Por lo tanto, el efecto de apartarse de un precedente debidamente publicado puede generar vicios en el procedimiento y generar la causal de nulidad, ¿no? Asimismo, también el precedente tiene una aplicación de irretroactividad. ¿Qué quiere decir esto? Que el precedente se da aplicado a partir de su publicación para adelante. Es obligatorio a partir de ahí para adelante y tiene sus efectos a partir de su publicación. Sin embargo, se puede aplicar la retroactividad benigna solo si favorece al administrado y en ese momento no ha quedado firme, ¿sí? Esto es importante porque puede ser que haya un precedente administrativo, ¿no? Que se haya emitido, por ejemplo, publicado el día de hoy y a partir de mañana es aplicable. Y si esto favorece al administrado, le es aplicable siempre y cuando sea en el procedimiento de fiscalización o en el procedimiento sancionador, ese procedimiento todavía no haya quedado firme. Podría ser aplicable porque le favorece, siempre y cuando, claro, le favorezca al administrado. Si no le favorece, en ese caso, no se aplica el precedente y se aplican las disposiciones que eran vigentes en ese momento. Asimismo, también la administración no está facultada de oficio a revisar los actos firmes por modificación de los precedentes administrativos. Pero el profesor Morón Urbina nos dice, ¿no? Esta regla se atenúa si es que el administrado, cuya pretensión hubiera sido desestimada anteriormente bajo el precedente superado, es decir, que la posición de la autoridad para poder resolver ese caso en concreto ha sido tomando el precedente anterior que posteriormente ha sido modificado y solo ahí nos dice Morón que podría ser revisado, ¿no? Al amparo del nuevo precedente, en cuyo caso la administración podría considerarlo retroactivo, ¿sí? Y esto es interesante, ¿no? Porque esto ya te da una pauta de que si por ahí hay un procedimiento administrativo que posteriormente es sancionado y los argumentos para poder sancionar ha sido un precedente administrativo y que posteriormente se modifique ese precedente, ¿no? En esos casos, incluyendo que pueden ser incluso firmes, podría la administración revisarlo, pero no de oficio, que podría ser tal vez por una petición por parte del administrado, pero es una condición excepcional, ¿no? Que establece el profesor Morón Urbina en la doctrina. Asimismo, también el precedente puede tener modificatorias. Y claro, cuando hablamos de modificaciones es porque ha habido un precedente que por ahí ha tenido una ilegalidad manifiesta, que puede ser en un momento que el precedente sí era válido, pero cuando se cambian las reglas a través de legislación o reglamento, puede ser que la aplicación de ese precedente en aplicación de las normas de mayor jerarquía ya no sea aplicable y por lo tanto vemos que es un precedente ilegal. O también cuando podemos encontrar cuando hay una inadecuada interpretación del precedente
en contra del interés general. Ahí también se da, ¿no?, la modificación del precedente. En esos sentidos, la doctrina ha señalado que incluso en estos supuestos de ilegalidad manifiesta o de modificación legislativa, las autoridades podrían apartarse del precedente, pero sí siempre piden que haya una motivación de por qué se apartan, ¿no? Pero esto es, ojo, muy excepcional, porque normalmente la regla del precedente es de aplicación obligatoria y en caso de apartes del precedente, normalmente lo que puede generar es la nulidad de los procedimientos. Ahora, precedentes del Tribunal de Fiscalización. Habiendo señalado ello, pasamos un poquito a hablar de los precedentes del tribunal. El Tribunal de Fiscalización Laboral, ¿no?, se implementa en el 2021, ha emitido en total 34 resoluciones, ¿no?, de sala plena desde el 2021 hasta la fecha, ¿no?, pronunciándose en un total de 47 materias. Es decir, 47, de las 34 resoluciones, ha habido 47 materias que el tribunal ha señalado, ¿no?, precedentes administrativos. Por ejemplo, yo he hecho acá una división, ¿no?, de los precedentes administrativos por tipo de obstrucción, son 14, por materia sociolaboral 17, por afectación al procedimiento administrativo o principios propios del procedimiento que tiene el tribunal, 13, y sobre materias de seguridad y salud, 3. No se preocupen, ¿sí?, porque yo he tratado de estos precedentes hacerlos todo en un Excel. Yo sé que ustedes ya los han leído, pero igual siempre es bueno sistematizarlos para que se nos haga más sencillo, ¿no?, poder revisarlos de manera posterior cada uno de ellos. Ahora, por obstrucción a la labor inspectiva, ¿no? Recuerdo que me decían que ustedes van a tener también otra clase de precedentes, creo que es mañana o la próxima semana. Entonces yo voy a tocar algunos, ¿no?, que he considerado pertinentes y que son anteriores para que en todo caso el otro ponente toque en todo caso algunos otros precedentes administrativos. Por ejemplo, el de obstrucción a la labor inspectiva. Un precedente que me pareció muy interesante fue el primer precedente, ¿no?, de resolución de sala plena, el 001-2021, que sé que ustedes los han leído de manera, ¿no?, reiterada, donde comenzó, ¿no?, este primer precedente hablando de varios puntos, pero uno de esos puntos, ¿no?, fue la demora en la respuesta a un requerimiento de información y su subsunción en las normas o ansiedades contempladas en el artículo 45.2 y 46.3 del reglamento, ¿no?, y sus fundamentos jurídicos del precedente están en el 15 y en el 16. Decía, ¿no?, el precedente: si la demora del sujeto inspeccionado, ¿no?, a la hora de, digamos, de cumplir con los requerimientos de información frustra la fiscalización, se aplica el 46.3. En cambio, se va a aplicar el 45.2 si la fiscalización puede proseguir a pesar del comportamiento del inspeccionado que haya perturbado o retrasado la investigación. Ahora, para determinar qué artículo es aplicable, el examen de motivación que consta en la notificación, que debe ser puntual, conciso y suficiente. Acá ya el primer precedente del tribunal nos marcaba un poco la pauta, ¿no?, de qué hechos podrían estar tipificados en el 46.3 y qué otros hechos podrían estar tipificados en el 45.2, ¿no? Si, por ejemplo, si es 46.3, si la demora del sujeto inspeccionado frustra la fiscalización. Entonces, acá había algo muy interesante, ¿no?, en esta primera pauta, porque después de esto hubieron muchos casos, ¿no?, que se interponían recursos de revisión al tribunal. Tan es así que el tribunal sacó una resolución de sala plena para, digamos, aclarar algunos criterios y específicamente qué se entiende por entrega tardía, ¿no? Y esto fue, si no me recuerdo, en la resolución de sala plena 008-2023, donde comienza a fijar los criterios de la fundamentación de la resolución número 1. Y dice, ¿no?, ¿qué debemos entender por entrega tardía? Si no se cumple con la entrega de la información requerida dentro del plazo. El inspeccionado se sujeta a la calificación del propio actuante, es decir, del inspector, quien podrá o no considerar la documentación remitida en función de la programación de las actuaciones inspectivas. Si existe un retraso en la entrega, puede producir dos efectos: el efecto de la subsanación o puede imposibilitar la revisión integral de lo solicitado, por lo que se atenderá a la descripción del inspector de trabajo para establecer si tal supuesto constituye un supuesto de aplicación del artículo 46.3. Aquí algo muy interesante, ¿no?, que ya el tribunal lo ha estado señalando, ¿no?, que puede producir el efecto. O sea, toda entrega tardía no necesariamente va a generar el supuesto del 46 o el 45. Puede haber un efecto de subsanación o puede imposibilitar la revisión integral de lo solicitado. En este último, ¿no?, el inspector debe establecer o atender la descripción del inspector de trabajo, deberá establecer qué supuesto se encuentra para poder tipificar en todo caso el 46.3. Y ahora, tiene que también observar que no debe colisionar con el principio de buena fe. Y esto es cuando los inspeccionados conocen de antemano el plazo otorgado por las actuaciones inspectivas.
la entrega de los invitados en el último día de etapa fiscalizadora y porque el volumen de la complejidad de la misma no le va a permitir a la autoridad fiscalizadora analizar, adoptar decisiones en base a dicho contenido. Por ejemplo, si por ahí el administrado no remite la información o lo remite de manera tardía, conociendo desde el inicio el plazo de la orden, por ejemplo, en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Que tienen plazos en algunos casos de 30 días máximo, o accidentes mortales que tiene 10 días y prorrogarle por 10 días, acá el fiscalizado, el sujeto fiscalizado, tiene pleno conocimiento desde el inicio de las actuaciones emitidas del plazo, ¿no? ¿Qué pasa si en esos casos ese retraso tiene como objeto, ¿no? Que al solicitar el inspector en un primer requerimiento, esa información, al ser tantos documentos, se los remita de manera tardía. Entonces, en esos casos, al afectar el principio de buena fe, por más que se lo esté entregando dentro todavía de las actuaciones de fiscalización, pueden ser incluso tipificadas por el 46.3 porque está afectando el principio de buena fe. Y asimismo también si se remite la información en momentos posteriores al cierre de la orden. Y claro, yo creo que aquí más que al cierre de la orden, debió haber dicho al cierre del plazo de la orden, ¿no? Porque una cosa es el cierre de la orden y otra cosa es el plazo para hacer las actuaciones inspectivas, ¿no? Entonces acá también, si se remite la información pasado, ¿no? El plazo que tiene el mandato en la orden de inspección, también constituye un supuesto de aplicación del 46.3. Y acá hay algo muy interesante en estos dos, ¿no? En la resolución de sala plena 1 y después en la aclaración de qué se entiende por entrega tardía, ¿no? Y en qué supuestos podría calzar el 46.3. Que en la práctica, si bien no formaba parte del precedente, lo que hacía el tribunal era modificar, ¿no? Muchas veces ya no era 46.3, entonces yo en mi resolución modifico la sanción y lo aplico el 45.2. No formaba, ojo, esta, por así decirlo, práctica por parte del tribunal, no formaba parte de los precedentes, pero era una práctica que lo hemos visto de manera reiterada desde el 2021 hasta este año. Sin embargo, esa práctica podría estar generando una afectación, ¿no?, al debido procedimiento porque estaba afectando al administrado al iniciar con un supuesto y sancionar con otro. Oye, debe haber una correlación entre el tipo de que me estás infraccionando y el tipo de sanción debido a que puedes afectar el ejercicio de defensa porque yo he generado toda mi defensa bajo el 46.3 y de ahora me está sancionando bajo el 45.2 que era una defensa distinta, ¿no? Entonces, acá yo les he puesto, a ver, voy a tratar de verlo. Acá vamos a ver. En esta resolución que pueden ver, a ver, si la puedo, a ver, acá está, sino que no puedo ver, aquí está. En esta resolución, la 150-2024, ustedes van a ver algo muy interesante, ¿no? Que este cambio legislativo que realizaba, este cambio normativo en el tipo que realizaba el tribunal, ¿no? Ha cambiado, ¿no? Sin decirlo, sin emitir un precedente, porque no formaba parte del precedente, pero este cambio que realizaba del tipo 46 al tipo 45, a partir de la resolución 150-2024, que deriva de un proceso posteriormente judicial que observaba esta aplicación por parte del tribunal, el Poder Judicial le dijo, ¿no? Oye, tú no puedes modificar el tipo de sanción con el cual se inició el procedimiento sancionador. Por lo cual, lo que tú sí puedes declarar es la nulidad. Y en todo caso se tendría que iniciar el procedimiento sancionador de nuevo, pero bajo la tipificación correcta. Y es en ese caso que es, ¿no? Que ustedes pueden ver que es el mismo, infracción a la norma impositiva por no remitir correo electrónico a la información de documentación, y en este caso el tribunal declara nula la resolución, ¿no? Y remite todos los actuados a la autoridad para que pueda evaluar y señalar en todo caso el procedimiento. Entonces, si esa es la lógica, lo que yo estaría observando es que el Poder Judicial, ¿no?, estaría estableciendo un criterio ahí, un criterio de que en todo caso no puedes modificar tú el tipo de infracción con el cual inició el procedimiento sancionador, pero lo que podría señalar es que ha habido una afectación, ¿no?, del tipo de aplicación a la hora de iniciar el procedimiento sancionador y en todo caso tendrías que archivar o en una instancia superior declarar nulo e iniciar correctamente el procedimiento sancionador con el objeto de no afectar el debido procedimiento y dentro de ello el derecho de defensa, donde debe haber una correlación con el tipo inicial de infracción y la sanción a la cual se va, digamos, a sancionar al administrado.
esto también va de la mano con un precedente que en su momento emitió el Tribunal del Servicio Civil sobre los tipos de infracción en los temas de debida diligencia, ¿no? Debido a que muchas veces se aplicaba disposiciones incorrectas en el procedimiento de la ley de servicio civil, lo cual entiendo que desde ahí para adelante es muy probable que el tribunal ya no haga esta modificación de los tipos y declare nulo y retrotraiga todo el procedimiento de nuevo al inicio del procedimiento sancionador, ¿sí? Otro de los puntos que también quería conversar de estos precedentes por obstrucción, ¿no? Es la resolución de sala plena número 22-2023, ¿no? De las notificaciones por casilla electrónica, ¿no? Esto que también ustedes lo conocen mejor que yo, en el caso que el empleador accedió a este instrumento o antes o durante la fiscalización laboral, ¿no? Fundamento 13, fundamento y el fundamento 14, ¿no? Existe responsabilidad administrativa si la General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, OTIC, o GETIC, o es OTIC, identifica la fecha de ingreso del usuario de la casilla electrónica, entiéndase el administrado, es previa o simultánea al requerimiento de información que fue objeto del PAS y el usuario no cumplió con registrar sus datos de contacto respectivos. Recuerdo cuando salió esta resolución, no se tenía muy claro la fecha previa o simultánea, ¿no? Si es de la orden, o si fue antes de la orden, o fue desde el inicio que tenía ya casilla, ¿no? En todo caso, la interpretación que se le dio al mismo tribunal fue, ¿no? Es si en el caso que el administrado tuviera casilla y en algún momento de esa creación él ingresa, ya con ese ingreso tenía el deber de poder implementar las alertas, sea el teléfono y sea también el correo electrónico. Y por lo tanto, a partir de ahí, a pesar de que una casilla electrónica no tenga estas alertas y si ingresó, sí le es aplicable sancionar, ¿no? Por el 46.3 al administrado, ¿no? Entonces ahí dice, resulta procedente la sanción por incumplimiento del requerimiento o de los requerimientos de información que se hubieran depositado en la casilla electrónica, ¿no? Y es factible la sanción causada por el inciso 46.3 del artículo 46 del reglamento contra el administrado que por omisión culposa deja de registrar el contacto respectivo en las casillas electrónicas. Claro, este precedente también hay que señalarlo, que fue aprobado en un momento que todavía no teníamos la ley, ¿no? De notificaciones, ¿no? Donde cambian los criterios, ¿no? Específicamente de los elementos de lo que se debe entender una notificación válida por casilla, ¿no? Que incorpora y de manera expresa que el correo electrónico forma parte de esos elementos sustanciales. Entonces yo creo ahí que al ver un cambio legislativo, como yo les decía, en la parte inicial, ¿no? En esta situación, el precedente estaría siendo superado por la legislación. Entonces, puede haber dos cosas acá. Uno, que el precedente, al tener una modificación legislativa, modifique el precedente, ¿no? Que el propio tribunal modifique su precedente, ¿no? Para estar acorde a la legislación, o, en todo caso, el sistema de inspección, al ver una legislación que establece como contenido la notificación por casilla, puede apartarse del precedente y aplicar la ley porque la ley tiene ¿no? Se basa sobre el cumplimiento del interés general. Y por lo tanto aquí, una posición que a partir de la ley para adelante le es aplicable estas disposiciones y ya no sería aplicable esta disposición del tribunal debido a que está afectando el interés general. Lo recomendable aquí sería que en todo caso el tribunal revalúe su criterio, ¿no? Con el objeto de adecuarlo a la legislación actual y que está vigente, ¿no? Ahora, vamos a hablar un poquito también de los tipos de procedimiento administrativo, ¿no? De los plenos que se han emitido. Acá, ¿no? Uno de los plenos que es menos, ¿no? Menos conocido, porque he tratado de tocar algunos que muchas veces no se ha comentado, es el de la resolución Sala Plena 2/2021, ¿no? De la materia de la inexagibilidad de la audiencia oral ante las instancias de revisión. Fundamento jurídico 26, 27 y 28. Aquí, más que hablar de una infracción de tipo de obstrucción o una socio laboral o seguridad y salud, el tribunal emite un precedente, pero para decir a los administrados que no forma parte de un componente indispensable para resolver los recursos de revisión, el informe oral. Y claro, ¿no? Acá uno dice, ¿no? Oye, pero José, tú me has dicho al inicio que los precedentes son aplicables para situaciones donde hay vaguedad normativa, sea en la aplicación o en la interpretación. ¿Acá hay vaguedad normativa? Eso es lo que yo también me preguntaba cuando analizaba por primera vez este precedente, ¿no? Entonces dice, ¿no? Así, el informe oral ante el órgano que resuelve el recurso de revisión
no es un componente indispensable para la eficacia real del derecho de defensa cuando los argumentos de la parte interesada ya se hicieron constar por escrito como sustento de su pretensión impugnatoria. El derecho de defensa no se afecta ya que en el expediente administrativo que se eleva a este tribunal consta o debería constar los argumentos de defensa del administrado y aquellos que fundamentan la imputación efectuada por la administración. Excepcionalmente, el tribunal puede requerir al impugnante la presentación de informaciones complementarias. El trámite de recurso de revisión no da lugar a un proceso de conocimiento con estaciones probatorias ni audiencias, por consiguiente, en citaciones ordinarias, el TF le resolverá en base a los actuados en el expediente. Si bien los administrados pueden solicitar una audiencia ante las salas del TFL, dicho elemento no es indispensable ni necesario para la ejecución de sus competencias. Yo recuerdo cuando salió este precedente fue bastante discutido, ¿no? Que un propio tribunal a través de un precedente diga, oye, yo no es indispensable la audiencia en esta etapa. Hubiera sido interesante que se hubiera analizado este precedente sobre audiencias orales, no sobre el propio tribunal, sino que pasada en la etapa sancionadora, ¿no? Donde a veces con directivas se regula etapas de audiencia oral el instructor o el sancionador, ¿no? ¿Qué pasa si no se realizan las audiencias orales en esas instancias? ¿Se estaría afectando el debido procedimiento, el derecho de defensa, a pesar que tienen contestación a los descargos? Ahí sí hubiera sido interesante porque hubiera permitido en todo caso analizar, ¿no? Pero no, lo hace sobre su propio, ¿no? Su propia audiencia, en su propia instancia, que creo que no era necesario, ¿no? Simplemente en la resolución que ellos emitían podían tranquilamente decir, ¿no? Que tenían elementos suficientes para poder resolver, ¿no? Pero emiten un precedente para, ¿no? De su propia, digamos, administración en sus temas de audiencia oral. Acá también hay otro precedente que también me pareció, ¿no? Interesante, porque dije, oye, es un precedente, pero si me está diciendo lo que dice la ley, ¿no? Sobre interpretación de recursos de revisión que no se sustentan en la inaplicación, aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, ¿no? Obviamente, aquí lo que te está diciendo, más que un precedente, te está diciendo cómo tienes que tú poder, digamos, emitir los recursos de revisión, ¿no? Yo creo que más que un precedente administrativo, porque no veo acá una vaguedad normativa, hubiera sido en todo caso un lineamiento o una directiva, ¿no? Sobre cómo emitir un procedimiento o un recurso de revisión, ¿no? Que sería más pedagógico para los administrados. Entonces, acá también este precedente nos dice, no basta que la resolución recurrida contenga la imposición de sanciones por infracciones muy graves, sino que su impugnación debe ceñirse estrictamente a los presupuestos básicos establecidos en el artículo 14 del reglamento del tribunal, ¿sí? Esto es, debe sustentarse en lo que dice la propia reglamento, en aplicación o interpretación errónea de las normas que rigen el derecho laboral y o el apartamiento inmotivado de algún precedente del TFL que haya incidido directo o indirectamente en la determinación de las infracciones. Lo que dice la ley debe cuestionar al menos una infracción tipificada y calificada como muy grave en el reglamento o en caso de omisión el razonamiento empleado es suficiente para deducir ello, lo que dice la ley. Si no se cuestiona expresamente dicha infracción de forma directa o, si quiere, indirecta, cuando no se plantea algún razonamiento que pueda permitir deducir ello, implica tales recursos por medio de asuntos fuera de la competencia en materia de este tribunal, debiendo este órgano colegiado declarar la improcedencia, ¿sí? Entonces, esto también yo creo que tranquilamente podrían haberlo hecho, ¿no? Con una directiva o algo pedagógico a favor de los administrados, pero aquí yo no veo que esté resolviendo alguna cuestión, ¿no? Que esté en vaguedad normativa, pero es el precedente que ha emitido el tribunal. Acá también, en la parte de obstrucción, había un precedente que no sabía si colocarlo en obstrucción o procedimiento, pero lo puse en el Excel por obstrucción, que por el tiempo no me alcanzó de ponerlo, pero les explico, ¿no? Este precedente que me pareció interesante, que también hablaba del principio de razonabilidad, ¿no? Y también de las facultades que tiene el inspector en los temas de requerimiento de información por casilla, ¿no? En los requerimientos de información de este precedente señalaba, ¿no? Que el inspector tiene que hacer un requerimiento de información y cuando no le dan la respuesta al primer requerimiento, debe agotar otras actuaciones, ¿no? Visita, comparecencia, colaboración entre entidades para la información, y solo en ese caso, ¿no? Podría agotar el objeto por el cual, ¿no? Está el mandato de la fiscalización propiamente, ¿no? Que tiene esa materia en la orden de inspección. Y dice, ¿no? En caso contrario, se aplicará o se evaluará, ¿no? Los siguientes requerimientos bajo el principio de razonabilidad. Ese requerimiento, disculpen, ese precedente, me pareció interesante porque yo no veía en el precedente
qué disposición o interpretación estaba aplicando. Más veía que parecía más ¿no? Más una acción de directiva, ¿no? A la función que realiza el inspector. Yo les decía al inicio, ¿no? Hay que diferenciar entre lo que es el precedente administrativo y las que son las disposiciones generales de interpretación, que son mandatos de las autoridades superiores para dictar instrucciones de servicios, directivas o cualquier instrumento análogo establecidas en las pautas que deben seguir las autoridades subalternas. Más me parecía ese precedente, porque les daba una pauta a los inspectores a la hora, digamos, de hacer el primer requerimiento de información y no hayan tenido respuesta, ¿no? Es decir, puedes hacer visita o puedes hacer comparecencia o puedes agotar la colaboración entre entidades con el objeto de poder identificar el incumplimiento, ¿no? Pero en ningún momento me dice ese precedente, oye, ¿cuál es la interpretación o aplicación indebida, ¿no? Si me está citando una directiva que establece mis funciones y el objetivo de la fiscalización. Y claro, y después al final dice, en esos otros casos, se analizará el principio de razonabilidad, que en la práctica, ¿no? No como precedente, pero sí por jurisprudencia reiterada del propio tribunal, establece, ¿no? En caso de haber dos requerimientos de información y haber cerrado la orden de inspección, ¿no? Normalmente el tribunal lo que hace es analizar el segundo, diciendo o señalando, ¿no? Que hay un exceso de punición que debiste de haber realizado otras actuaciones y por lo tanto sanciona por una sola infracción, ¿no? Y claro, y ese es el razonamiento del tribunal en todos esos casos, ¿no? Eso también ¿no? me genera un poquito de dónde lo pongo, ¿no? Si lo pongo como obstrucción o si lo pongo como procedimientos administrativos por parte, ¿no? Y claro, y ya para ir cerrando, ¿no? Que creo que tenía una hora para poder hablar de estos temas, me gustaría entrar a algunos sociolaborales, ¿sí? Que es, por ejemplo, la resolución de sala plena, ¿no? En materia sociolaboral, que era la verificación de horas extras y contratos a tiempo parcial. Acá sí hubo varios fundamentos, ¿no? El 640, el 641, el 642 y así hasta el 649, ¿no? En algunos casos es el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasaba en este caso? Y recuerdo que fue un caso de una orden de inspección a esta empresa, si no me recuerdo, Cineplanes, Cineplex, no me acuerdo bien su razón social, pero su comercial es el más conocido, ¿no? En este caso, se había sancionado a la empresa porque se había constatado que un trabajador a tiempo parcial estaba realizando horas extras de manera continua. Pero acá lo interesante del tribunal en el análisis normativo, ¿no? Es que cuando estamos en un contrato a tiempo parcial, ¿no? Si bien la ley no establece una definición clara de qué es un contrato a tiempo parcial, y se interpreta por la autoridad de trabajo, ¿no? Que todo contrato a tiempo parcial es aquel menor a las 4 horas diarias o en promedio semanal. Entonces, esa definición de contrato a tiempo parcial con menos derechos es la interpretación que opta el Tribunal de Fiscalización, ¿no? Y ante ese criterio, lo que hace el tribunal es optar por esa definición para después entrar a analizar, ¿no? Cuáles son, si se permite la legislación, a los contratos a tiempo parcial realizar horas en sobretiempo. Pero cuando hablamos de horas en sobretiempo, ¿no? El concepto de sobretiempo en sí en la legislación, si bien no lo dice de manera expresa, pero se interpreta que es el sobretiempo, son funciones excepcionales. Es decir, el trabajo en sobretiempo, sea en contratos de jornada completa o menores a las 4 horas en ese contrato a tiempo parcial, de acuerdo a la interpretación del Ministerio del Trabajo, deben ser horas excepcionales, no comunes, ¿no? Porque, por ejemplo, si por ahí un trabajador realiza todos los días trabajo en sobretiempo, ¿dónde estaría lo excepcional del sobretiempo? No habría, sino estaríamos viendo en la realidad contratos que diariamente son de jornadas incluso de 12 horas diarias, ¿no? Estaríamos volviendo, ¿no? A un tipo de trabajo con horas que siempre van a transgredir la jornada, ¿no? Máxima de 8 horas diarias. Entonces ahí hay que tener cuidado. Entonces los sobretiempos deben ser mirados de una interpretación que debe ser de manera excepcional. En este caso, señala, ¿no? El tribunal que las horas trabajadas en sobretiempo deben ser evaluadas que en el contrato a tiempo parcial no hay una disposición que diga o se señale que estén prohibidas. Por eso dice, ¿no? Su existencia se encuentra sujetada a dos supuestos concretos. Uno, por superar la jornada horaria fijada por las partes que intervienen en la relación laboral sin exceder la jornada máxima legal. Y dos, por superar dicha jornada máxima legal. El TF indica que no existe una prohibición de mandato legal para la realización de labores en sobretiempo en una relación laboral a trabajo a tiempo parcial. Claro, yo le agregaría siempre y cuando sea excepcional
y no vaya, digamos, a desnaturalizar el contrato a tiempo parcial, ¿no? Es decir, si un trabajador tiene jornadas de 3 horas diarias, ¿no? En la media, ¿no? Se podría evaluar que siempre va a ser menor a las 24 horas semanales. Si por ahí trabaja, por ejemplo, 1 hora en sobretiempo, no habría problema porque en un día hizo en sobretiempo o hizo, por ejemplo, pongamos, ¿no? Para no llegar a las 4 horas. Si hizo 59 minutos, no habría problema porque es un trabajo en sobretiempo que no transgrede el contrato a tiempo parcial y fue por un tema excepcional. Es decir, porque la persona que iba a reemplazarlo tuvo un percance porque hubo, digamos, algo, ¿no? Se tuvo un accidente en el traslado del trabajo de su casa para el trabajo, ¿no? Entonces se puede comprender ahí el carácter excepcional y por qué se quedó 1 hora más hasta que venga un reemplazo, ¿no? A laborar, ¿no? Ahí podría entenderse en todo caso esa figura. Y claro, las horas extras dentro de una jornada menor a 4 horas diarias. Debe ser evaluada de manera rigurosa de no ser ocurrencia excepcional. Ahí sí, ahí le pone el elemento, ¿no? De ocurrencia excepcional se observaría un fraude a la ley, ya que el empleador habría validado un contrato a tiempo parcial para contratar a un trabajador con beneficios sociolaborales reducidos. Adicionalmente, el principio de primacía es un principio que permite en todo caso al inspector poder corroborar si está el elemento excepcional y si superó en todo caso esas 4 horas con el objeto de poder señalar más adelante que por lo tanto estamos en un contrato por el, ¿no? Que supuestamente dice que es a tiempo parcial, pero que en la práctica hemos visto que ha superado las 4 horas diarias o en promedio, con el objeto de poder reconocer o que este trabajador tenga todos los beneficios que le corresponde a un régimen general. Y claro, la consecuencia de este tipo de acción va a ser la desnaturalización. Entonces, aquí creo que el tribunal hace un análisis, ¿no? De los contratos a tiempo parcial que dice que sí pueden hacer de manera excepcional horas extras, se tiene que, porque no hay un mandato de prohibición, pero estos deben ser excepcionales, de ocurrencia excepcional, y que no deben en todo caso, en ningún momento, esto yo lo pongo de manera expresa, transgredir ¿no? las 4 horas diarias o 24 horas diarias en promedio, ¿no? Si es una jornada completa. Lo que acá no te dice ¿no? el Pleno, y creo que tampoco no debería decirlo, pero sí tendríamos que analizar qué pasa con aquellos contratos a tiempo parcial con jornadas, ¿no? Por así decirlo, intermitentes, ¿no? O sea, que no es de lunes a sábado, sino lunes, miércoles y viernes, ¿no? Pero son en jornadas menores a las 24 horas semanales, ¿no? En esos casos, ¿cómo se aplica, ¿no? este precedente, ¿no? Pero ya, en todo caso, eso será para que todo, en un caso similar, el tribunal señale, en todo caso, cómo vamos a aplicar en esos supuestos. Otro de los puntos que también quería conversar, ya para ir, en todo caso, cerrando, es el tema de la resolución de sala plena 009-2022. Aquí nos habla, ¿no? Sobre la extensión de beneficios de los convenios colectivos minoritarios por parte de los empleadores. El fundamento 622, 629 y 630, ¿no? Son el precedente vinculante. Y lo interesante de este precedente que ya había bastante doctrina, incluso jurisprudencia, ¿no? Judicial referente a ello, me parece bien que el tribunal lo ponga en su precedente, ¿no? Para que en todo caso no haya criterios, digamos, distintos en la propia fiscalización o en los procedimientos sancionadores, ¿no? Y se puede producir las siguientes variables con respecto a la representatividad y los efectos del convenio colectivo de trabajo resultante a nivel de empresa. Un sindicato que afilia a la mayoría excelente tiene facultades para negociar por todos. Perfecto, ¿no? Efectos erga omnes. Un sindicato minoritario negocia solamente por aquellos que forman parte del sindicato. Varios sindicatos minoritarios tienen representatividad para negociar por todos los trabajadores del ámbito si aquellas organizaciones colegiadas alcanzan la mayoría dentro del ámbito correspondiente, ¿no? Y de coexistir un sindicato mayoritario o un sindicato minoritario, aquel afilia a la mayoría absoluta del ámbito tendrá representatividad pudiendo negociar por todos los trabajadores y el convenio colectivo tendrá trabajo de eficacia general. Claro, ahí faltó poner un poquito más, ¿no? Que dice el Tribunal eh, Constitucional que tendría que haber cierta participación del sindicato minoritario con el sindicato mayoritario para que en todo caso puedan, digamos, las prerrogativas que tiene ese sindicato minoritario poder estar en el proyecto de convenio que es presentado al empleador. Claro, no lo puso, pero ya es un avance, ¿no? Entonces acá lo interesante es que la extensión de beneficios del convenio colectivo de trabajo de eficacia limitada a los afiliados del sindicato minoritario es un acto que afecta a la libertad sindical del trabajador o de la organización de los trabajadores, 2510, ya que la práctica objetada despliega efectos que tienden a promover la desafiliación
al dejarse sin base tangible la utilidad de la afiliación para los trabajadores que podrían sindicalizarse, dada la extensión de los beneficios del sindicato comunitario por acción unilateral del empleo. Aquí yo creo que el tribunal va de la mano con lo que es la doctrina y los precedentes emitidos por la autoridad judicial, incluso creo, si no me recuerdo, en un pleno, y claro, porque había siempre un debate, ¿no? Se afecta la libertad sindical, se afecta la igualdad y no discriminación, ¿no? Siempre se debatía. Yo creo que para resolver ese debate, yo creo que afecta a los dos, ¿no? Porque hay hechos por parte del empleado que pueden ser pluriofensivos, ¿no? Claro, es un acto de discriminación, ¿no? Porque le estás otorgando a los afiliados, estás extendiendo a los afiliados un convenio un beneficio que los trabajadores del sindicato se lo han ganado a través de un convenio, ¿no? Hay un acto de discriminación porque no les estás otorgando ese diferencial a los afiliados, a los afiliados al sindicato. Pero también generas una afectación al ejercicio de libertad sindical porque bajo esa práctica lo que estás buscando, y acá no entro tanto al ámbito subjetivo, sino lo que puedes generar, ¿no? La potencialidad de poder generar una afectación de que los afiliados no se sindicalicen, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Para qué me voy a sindicalizar si me están dando los mismos beneficios sin pagar cuota sindical, ¿no? Entonces, yo sí veo que hay dos bienes jurídicos que se están afectando: el principio de igualdad y no discriminación y el principio de libertad sindical en la función de afiliación, ¿no? Y claro, no habría yo veo incompatibilidad, ¿no? Si acá se pone como libertad sindical, está bien porque también va con lo que se dice en la doctrina y con también lo que dice la jurisprudencia judicial. Y ya para ir cerrando, sí, porque me han pedido que se pongan una hora, y voy a respetar bastante el tiempo, la resolución de sala plena, ¿no? Del 004 y 2023, que habla sobre pluralidad sindical y los efectos de la extensión de beneficios sobre un sindicato mayoritario que no pactó acuerdo, ¿no? Este es un caso muy interesante que en su momento fue suscrito. Yo recuerdo una vez que me lo comentaron, pero no fue un caso, o sea, hipotético, ¿no? Sino fue un caso más teórico, ¿no? Oye, ¿qué pasa si yo tengo un sindicato y este sindicato establece en sus cláusulas que los trabajadores no afiliados, ¿no? Tienen los mismos derechos que ese sindicato? ¿Y qué pasa con el otro sindicato, ¿no? Oye, habría un acto ¿no? A través de la autonomía colectiva se pueden establecer cláusulas que pueden afectar el ejercicio de la libertad sindical, ¿no? Era un tema discutido, ¿no? Porque incluso el Poder Judicial sacó o a través de casaciones, si no mal recuerdo, sacó que sí los sindicatos sí podían extender beneficios a los trabajadores no sindicalizados, siempre y cuando sea, ¿no? A través de un convenio, esté suscrito con un convenio colectivo. Claro, esa casación, si no me recuerdo, fue bastante discutida, ¿no? Porque, ¿qué pasaba si había pluralidad sindical en el tema, ¿no? Entonces acá el TFL realiza un análisis de validez de las causas celebradas por un sindicato minoritario con el empleador que permita extender ciertos beneficios económicos y la denunciada afectación de la afiliación sindical de otro sindicato minoritario, llegando a las siguientes conclusiones. Uno, este tipo de acuerdo podría tener un efecto antisindical subyacente si que en el ámbito respectivo existe otra organización sindical minoritaria, como ocurre en este caso, o si incluso se estuviera formando un sindicato. O sea, no solamente afecta al sindicato, al otro sindicato minoritario si esta extensión, ¿no? O esta cláusula es antisindical, sino incluso a la formación de un posible sindicato. El empleador no podría dejar virtualmente sin contenido ni aplicación efectiva el ejercicio de la representatividad de una organización sindical dentro de su ámbito de influencia, ni bajo la autonomía colectiva, ni bajo su propio poder privado. Además, tampoco está autorizado a dejar sin efecto la fuerza vinculante del convenio colectivo con respecto a la delimitación de su ámbito subjetivo de aplicación. Entonces, en este caso, que recuerdo fue presentado ¿no? El sindicato de Ripley, ¿no? De los trabajadores de Citrabrisa, y fue contra el sindicato que era el sindicato de corporativos, de corporación, algo así, no me recuerdo bien su nombre. eh, Señaló, ¿no? Que a través del primer convenio, ¿no? Suscrito con este otro sindicato, no se podía establecer la extensión de los beneficios porque esto estaba afectando al sindicato minoritario. Tan es así que este sindicato minoritario comenzaron los trabajadores a desafiliarse de ese sindicato porque decían, oye, ¿de qué me sirve estar afiliado a tu sindicato
si puede estar desafiliado porque el otro sindicato suscribe que los efectos de su convenio también alcanzan a los no afiliados, ¿no? Y en ese caso, el recurso de revisión que fue presentado por la empresa fue declarado infundado y se quedó como afectación a la libertad sindical, lo cual me parece muy interesante, ¿no? Entonces estos son ¿no? Las materias que yo quería conversar el día de hoy, ¿sí? Igual voy a tratar de pasar, a ver si me permiten. Aquí he tratado de hacer en esta base de datos, y que ya también les he compartido a los organizadores, donde ustedes van a poder encontrar, ¿no? Todos los precedentes que estaban hasta la fecha, ¿sí? Así que no se preocupen. Aquí van a poder encontrar, ¿no? Todos los precedentes de 2021, los dos precedentes, 2022, ¿no? 2023 y 2024, y por si acaso le he puesto colores, ¿no? Por el tipo de materia para que se haga en todo caso más didáctico. Yo me estaría quedando ahí. En todo caso, estoy presto para escuchar sus consultas o en todo caso sus opiniones. Muchas gracias, doctor Matos. Por favor, si hubiera alguna consulta que deseen realizarle al doctor, pueden activar la opción de la manito. Compañeros, ¿alguna consulta que deseen realizar? Por favor, pueden abrir su micro. Sí, Doctor, creo buenas que todo... noches. ¿Sí? Ah, ya, muy bien. Sí, por Disculpe. favor. Una consulta al doctor Matos. Ante todo, buenas noches. Raúl Dueñas lo saluda. Quisiera su opinión en tal caso sobre un caso que estoy teniendo de libertad sindical. Rapidito, nada más. Sindicato mayoritario, 1.700 afiliados. Sindicato minoritario, 701 afiliados. Los dos sindicatos ya tienen pactado un convenio colectivo y en ambos convenios colectivos con cada sindicato tienen una cláusula de adelanto anticipado de negociación colectiva. Y en el caso del sindicato minoritario a la fecha, esta empresa le invitó a los dos, perdón, pero respecto del mayoritario, no se produjo la negociación anticipada y del minoritario sí. Es más, el 25 de marzo de este año, con el minoritario, ha eh, empezado la negociación anticipada y el día de ayer ya han firmado convenio colectivo que va a tener recién validez después del 25 de septiembre del 2025, porque su convenio todavía vence el 25 de septiembre del 2025. Pero lo único que se va a hacer efectivo el último día de abril son el bono por cierre de pliego, el bono por negociación anticipada, le llaman gratificación por negociación extensiva, porque han ampliado el periodo de vigencia del convenio de 3 a 4 años, y un cuarto que no me acuerdo. La cosa que esos montos que van a cobrar el último día de este mes suma 68.000 soles. Y están pactando en una cláusula que el beneficio va a quedar de aplicación para todos los trabajadores. Así, disculpe, doctor, si me he extendido. La pregunta sería, ¿acto antisindical? En mi opinión, sí. Muchas gracias. Mira, muchas gracias, Raúl. Siempre es bueno escucharte. Siempre estos casos, ¿no? En verdad son muy interesantes, porque me estás planteando, ¿no? De lo que he escuchado, que hay dos sindicatos, ¿no? Hay pluralidad sindical en esta organización. Y veía que me decías que hay un sindicato mayoritario y un sindicato minoritario, ¿no? Y acá es muy interesante porque la regla del sindicato mayoritario es que él negocia por todos, ¿no? Pero en esta relación que nos comentas, cada uno negocia, ¿no? O sea, el mayoritario y también el minoritario, ¿no? O sea, el efecto de erga omnes que le da la representativa al mayoritario, a la empresa, ¿no? No le interesa, igual negocia con el minoritario.
Y claro, establecen cláusulas, ¿no? De manera anticipada en los convenios, donde veo que al mayoritario, ojo, están incumpliendo una de las cláusulas, ¿no? Que es el no negociar de acuerdo a su convenio, ¿no? O sea, yo no le veo afectación, por así decirlo, que puedan establecer pautas de negociación, ¿no? Porque es el comienzo de la negociación de manera previa. Pero sí lo que puedo ver ahí, que puede haber un incumplimiento a esa negociación si es que la empresa no quiere negociar, ¿no? Dice, oye, no negocio, no, oye, el convenio decía esto, ¿no? Voy a negociar cuando termine, cuando 3 meses antes que termine, o cuando 3 meses antes de que termine el convenio, ¿no? Ahora, si yo veo que el sindicato minoritario establece una cláusula al nivel que amplía, ojo, la negociación al mayoritario y a los no afiliados, yo sí podría ver ahí un tema antisindical, porque lo que está buscando tal vez es que los no afiliados, ¿no? No se afilien a ninguno, ni al mayoritario ni al pequeño, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿para qué me sirve afiliarme si ya me están dando los beneficios, ¿no? Y ahí también, ¿no? Que algo que creo que el reglamento de la Ley General de Relaciones Colectivas debería señalar de manera expresa, ¿no? ¿Cuál es el alcance del convenio de los sindicatos minoritarios, ¿no? Y el alcance del convenio por doctrina siempre ha sido sus propios afiliados, ¿no? No podrías extender estos convenios, más aún si podría fomentar la no afiliación de los trabajadores cuando hay otra organización, ¿no? Porque tal vez lo que se esté buscando es que el otro sindicato pierda, ¿no? Esa mayoría para que no tenga más adelante la representatividad, ¿no? Y el efecto erga omnes. Entonces, si hubiera sido, ¿no? Una empresa con, digamos, que hubiera respetado las autonomías, hubiera negociado únicamente con el sindicato mayoritario que estaba legitimado, ¿no? El sindicato mayoritario no tiene legitimidad para negociar si es que hay un sindicato mayoritario dentro de ese ámbito de negociación. Y por lo tanto, ahí veo un defecto, ¿no? Pero entiendo que la empresa negocia con este también con el objeto de romper al mayoritario, ¿no? Por ese lado podrías en todo caso analizar, ¿no? Y utilizar este precedente del tribunal donde se señala, ¿no? De manera expresa que estos actos son antisindicales y que y pueden generar, ¿no? Porque la potencialidad de generar la afectación. Incluso podrías pedir, ¿no? Al sindicato mayoritario después de esta cláusula si hay algún elemento de algún afiliado que sea, ¿no? Del sindicato mayoritario que sea desafiliado, ¿no? No necesariamente deben desafiliarse, pero sí el incentivo de no afiliarse genera ya para mí la afectación al ejercicio de la libertad sindical. Muchas gracias, doctor Matos. No sé si hubiera otra consulta, por favor, compañeros. ¿Pueden activar la opción del micro? Bueno, creo que ya no hay consultas. En todo caso, agradecemos nuevamente al doctor José Matos por habernos permitido conocer un poco más sobre estas normas y también a todos los compañeros del SUIT por acompañarnos en esta jornada de capacitación. Muchas gracias y que tengan una bonita noche. Los esperamos para este jueves 25 nuevamente a las 6 de la tarde. Gracias, doctor, y gracias a cada uno de ustedes. Que tengan una bonita noche. Muchas gracias a todos, a todas. Ya nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Gracias. Gracias.